Bendiciones a todos. Vamos a continuar con nuestro video número 9, en donde vamos a estar leyendo o analizando los textos del 15 al 26 de Hechos capítulo 1, en donde los apóstoles se van a poner de acuerdo para elegir el nuevo apóstol después de la muerte, del suicidio de Judas. Le voy a dar una lectura de todos estos versículos para tener una idea completa de lo que vamos a hacer. En los versículos 15 comienza así: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Asel Dama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es importante que entendamos que los apóstoles y los otros tenían una labor más que cumplir durante el periodo de espera. Hace cuenta un total de 120. ¿Cuál era la labor que tenían que cumplir? Bueno, tenían que asegurarse de un reemplazo para Judas. Así que en el verso 21 y 22, Pedro tomó la iniciativa y entonces habla con todos y les dice: Señores, es necesario que seleccionemos uno que sea testigo junto con nosotros para cumplir este ministerio. Ahora, ¿por qué era necesario el reemplazo? No es que se vaya a, vamos a decir, a formar una regla de que cada vez que un apóstol va muriendo se tiene que reemplazar por otro. Porque recuerden que tenemos el asunto de Jacobo en el capítulo 12 de Hechos, que murió y no fue reemplazado. Dice el capítulo 12, versos 1, 2 y 3, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esos tres versículos nos dicen que también aconteció la muerte del asesinato de Jacobo, uno de los apóstoles. Pero no, los siguientes versículos, los siguientes capítulos no nos narran que haya sido reemplazado para que otro tomara su lugar. Solamente en este caso de Judas. Ahora, ¿por qué se va a realizar este reemplazo? Pedro dice, tiene que ser reemplazado porque Judas dejó. Entonces dejó el ministerio para irse a su lugar. Tiene que ser entendido por nosotros de que no va a ser reemplazado porque murió, sino porque dejó el ministerio. Entonces, en el caso de Judas, él abandonó el ministerio del apostolado y entonces otro tomó su lugar. En el caso de Jacobo, él ya murió siendo precisamente apóstol. No va a ser reemplazado y su nombre va a aparecer permanentemente, para siempre, en la lista de los apóstoles. Por eso los apóstoles modernos, gente que se dice que son apóstoles de la iglesia y que son grandes personajes, su nombre no aparece aquí. Por lo tanto, son apóstoles falsos, no son seleccionados por Jesucristo. Judas tenía que ser reemplazado, entonces no porque haya muerto, sino porque abandonó el ministerio, porque abandonó el apostolado para el cual había sido llamado. Ahora, Pedro y los demás consideraron las palabras que se estaban diciendo y pensaron que era urgente reemplazar a Judas. Así que, siendo un
número suficiente de personas. El texto nos dice que eran 120. Alguien añadió, algunos de los escritores, algunos de los de las personas del pasado añadió esa frase. Se entiende que no estaba en los originales la palabra 120. Pero bueno, no nos afecta. La cuestión es que había un grupo numeroso y se seleccionó entonces un personaje nuevo. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué tenían que ser precisamente 12 apóstoles? ¿Qué acaso no podían los 11 que estaban cumplir con la gran tarea de evangelizar el mundo? ¿Qué acaso no, o por qué Jesús no escogió 15 apóstoles o 20 apóstoles desde un principio? Entonces, vamos a analizar un poquito esta cuestión para que usted piense en el número 12. No precisamente en el reemplazo, en la selección de Matías, sino en el número 12. Miren, aparentemente Jesús escogió a 12 apóstoles para que correspondiera más o menos con la idea que los judíos tenían acerca de las 12 tribus. Durante su ministerio personal, nuestro Señor Jesucristo habló de la recompensa de los discípulos con estas palabras, y vamos a buscar esto en el libro de Mateo capítulo 19, verso 28, para que entendamos un poco las ideas judaicas que hay en esos momentos y comprendamos eso del número 12. Miren, en el capítulo 19, déjeme encontrarlo aquí, ya lo tenemos aquí a la mano, verso 28, dice el párrafo 28, dice, desde el 26, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, pregunta Pedro. Y Jesús le respondió, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, en la mente, no me pida más explicación sobre esto, porque no es el momento, estamos hablando de la iglesia de Cristo, pero en la mente de los apóstoles existe esa promesa de Jesús, que cuando venga ya la regeneración, cuando Jesús se siente en su trono, entonces los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus. Recuerden que los apóstoles tienen un mal entendimiento todavía acerca del reino. Entonces, en aquel entonces, cuando Jesús les dijo en el libro de Mateo, a lo mejor ellos pensaban todavía en el reino terrenal. Pero ya Jesús se fue a los cielos, ya los apóstoles han comprendido, y ya Pedro va a seleccionar o está invitando a los demás apóstoles, los demás miembros del grupo, para que escojan uno de entre todos. Porque para ellos es importante, porque Jesús dijo, los 12 tienen que gobernar prácticamente sobre las 12 tribus. Entonces en su mente dice, no, tiene que ser 12, porque es que Jesús dijo que tenemos que estar con las 12 tribus de Israel. Así que necesitamos, no sabemos a profundidad qué tanta era la urgencia, pero con el solo hecho de que se permitió y el Espíritu Santo permitió que estuviera narrado en el libro de los Hechos, para nosotros es suficiente, no cuestionamos. Así que, una vez más, durante la última cena, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes en la última cena, en Lucas 22, del 28 al 30? Déjenme buscar otra vez Lucas, que lo tenemos aquí a la mano. Lucas 22, desde el 18 al 30, vamos a oír aquí lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles en la última cena. Lucas 22, 28 al 30, dice lo siguiente: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Muy importante, entonces, recuerden que los apóstoles tienen pensamiento judío todavía, y es muy importante no ser salvos nada más ellos, sino que piensan todavía en sus hermanos, los demás miembros de las 12 tribus. Cuando estudiamos estos versículos, nosotros podemos detenernos a preguntar cómo los apóstoles juzgaron acerca de la elección del siguiente apóstoles. Miren, los apóstoles, van a tomar decisiones importantes cuando anden predicando el evangelio. Entonces prácticamente ya van a estar juzgando a las 12 tribus.
porque recuerden que el Evangelio se le enseñó primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces, cuando se le enseñaba a los judíos y los judíos aceptaban el Evangelio, bueno, los apóstoles juzgaban que eran dignos de pertenecer al reino. Pero cuando los judíos rechazaban el Evangelio, entonces los apóstoles juzgaban que esos judíos no eran dignos de estar dentro del reino. Entonces, en ese sentido, ya ellos, los apóstoles, cuando se establece la iglesia, ya van a estar juzgando a todas las tribus de Israel, aunque sea nada más un solo representante de cada tribu, pero ya los están juzgando cuando ellos acepten o rechacen el evangelio. Prácticamente los apóstoles ya van a estar juzgándolos a ellos. Esto es importante porque cuando se acerca el tiempo para el establecimiento de la iglesia, del reino, era imperativo en la mente de los apóstoles, era imperativo que estuvieran los 12 apóstoles ya preparados, porque van a ser, recuerden, van a ser los que van a juzgar a las 12 tribus. Recuerden cuál fue la orden que Jesús dio en los versículos primeros del capítulo 1. La instrucción que dio es: me seréis testigos primero en Jerusalén, área generalmente llena de judíos. Me serán testigos en toda Judea, área llena de judíos. Me serán testigos también en Galilea, área llena de judíos. Pero ya cuando mencionó Jesús hasta el fin del mundo también me seréis testigos, entonces ya el fin del mundo está hablando de personas no judías. Así que los apóstoles tienen preocupación por sus hermanos. Y de hecho, Pedro, los primeros 12 capítulos de Hechos nos narran acerca de las actividades que Pedro realizó tratando de alcanzar a los judíos. Y cuando Pablo inicia su ministerio, está en su ministerio, en alguna ocasión van a tener unas conversaciones donde se menciona que Pedro se va al ministerio hacia los judíos y Pablo se va hacia el ministerio con los gentiles. Ahora, en estos momentos, fíjense bien lo que está pasando con Pedro. Recuerden que Pedro había pasado por un momento de crisis cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Y lo negó tanto que, bueno, hasta llegó a decir maldiciones cuando estaban observando cómo él estaba aprisionado en la casa del sumo sacerdote. Entonces, en estos momentos, Pedro es otra vez puesto en un lugar agradable, un lugar de posición entre sus hermanos, los apóstoles. Déjenme leerles a ustedes el libro de Juan, está inmediatamente atrás de Hechos, en el capítulo 21, los versículos 15, 16 y 17, donde vemos esta circunstancia. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este momento en que están conversando, ya Jesús resucitado, conversando con los apóstoles, entonces nuevamente Pedro es llamado a un lugar de posición, decimos de posición, pero en realidad todos los apóstoles son iguales ante los ojos de Jesús. Pero bueno, en este sentido le está llamando un lugar de posición porque le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Recuerden que él había negado a Jesús, y en la última negación el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente por esa negativa que había realizado. Entonces Pedro enfatizó que Judas realmente fue un apóstol y que era contado entre ellos y tenía parte en el ministerio. Pero Judas había seleccionado, como todos los apóstoles, había sido seleccionado como todos los apóstoles por sus capacidades, por su potencial, por sus manera de trabajar. Tenía aptitudes para ser apóstol y Jesús lo seleccionó. Había recibido también todos los derechos y todos los privilegios que los demás apóstoles habían recibido. Cuando los demás fueron comisionados a echar espíritus malos y a sanar enfermos, toda enfermedad, él también estaba incluido en el grupo. Vamos a recordar esto porque es importante que entendamos que Judas tenía todas las calificaciones, tenía todas las prerrogativas que los demás apóstoles tenían. En Mateo capítulo 10, en el verso 1, leemos esta
enseñanza. Déjeme leérselos así, dice: entonces Jesús, capítulo 10 de Mateo, verso 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y noten ustedes los siguientes versículos, ahí está el nombre de Judas, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, que era llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. O sea, Judas está contado en los 12 en la lista de Mateo 10, 1, 2 y 3. El problema de Judas no era que él fue un diablo desde el principio. No era el problema. Él no comenzó en lo más bajo y luego fue ascendiendo o se quedó en lo más bajo siendo un traidor. No, él fue, vamos a decir que comenzó desde abajo y fue un apóstol reconocido igual que todos los demás apóstoles. Después cayó de la posición de apóstol cuando entrega al Señor Jesucristo, y todavía cuando regresa las monedas, las 30 monedas, las regresa al templo, y luego él va y se suicida. Entonces él murió prácticamente fuera de la bendición de Dios. Cuando se menciona que él fue a su lugar, es importante que no es que él haya ido a un lugar especial. Él fue al lugar que voluntariamente escogió. Así como usted y como yo, también cuando morimos, no vamos a un lugar ya predestinado. Vamos al lugar que nosotros seleccionamos. Me gustaría ver con ustedes 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, rápidamente para ver esta sección que es importante. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El párrafo que Pablo escribió a los Corintios dice que todo mundo puede ser tentado, pero al mismo tiempo que puede ser tentado, también está la oportunidad de escapar de la tentación. Pero es el humano, es el ser, es el cristiano, es la persona quien voluntariamente decide o seguir en la tentación y caer en pecado, o bien abandonar la tentación y retirarse a tiempo. No, el mismo párrafo que Pablo está enseñando es importante para entender el asunto de Judas. Ahora, en este punto del texto, Lucas, cuando está explicando, se interrumpe la perorata, la exhortación que Pedro está dando. Recuerden que Pedro está hablando acerca de seleccionar una persona. Entonces Lucas como que detiene un momento lo que Pedro está diciendo para decirnos a nosotros lo siguiente. Nos va a relatar la muerte de Judas con una pequeña variación respecto a Mateo 27 del 3 al 9. Miren, en Mateo 27 del 3 al 9 vamos a darle una lectura para que veamos ahí lo que se menciona acerca de Judas. Dice, 27 del 3 al 9, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esa es toda la narrativa que nos da Mateo. Pero Lucas añade unas frases interesantes. Dice que su cuerpo se zafó de donde estaba colgado, donde se ahorcó, cayó a la barranca, allá se abrió su vientre, sus intestinos fueron derramados, y bueno, después las monedas no fueron aceptadas, y entonces se hicieron arreglos para que la ciudad de Jerusalén comprara aquel terreno para que fuera usado como cementerio para las gentes más pobres de la ciudad. Así que, aunque las narraciones difieren un poco, de todos modos nos da la idea principal. Ambos relatos no son contradictorios, más bien se complementan, se suplen el uno al otro. Al poner los dos relatos juntos, estamos hablando realmente del final terrible, del final trágico que tuvo una persona que tuvo la oportunidad de ser un hombre que iba a transformar el mundo junto con sus 11 compañeros, pero Judas decidió no hacerlo. Le ganó la ambición, le ganó la tentación y cayó totalmente de la gracia. Así que notamos que por su remordimiento él se
Se salió, fue y se habló con los sacerdotes para ver si acaso se podía detener la crucifixión el juicio de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero ya estaba escrito. Así que los sacerdotes no le aceptaron la moneda, se salió él del santuario y fue y buscó ese lugar y se colgó. No sabemos si su cuerpo se pudrió o su cuerpo se descompuso o si el mecate con que se colgó se reventó. Eso no lo sabemos. La cuestión es que el cadáver cayó en la tierra rocosa del campo del alfarero, del Aceldama, y entonces se da una descripción fea, gráfica. Eso de decir de que sus intestinos se salieron es una descripción repulsiva, pero Lucas lo hizo a propósito, quizá con la intención de que los cristianos cuando leyeran esta información se horrorizaran y supieran que definitivamente es horrible traicionar al Señor y una traición a nuestro Señor Jesucristo tiene consecuencia. Así que usted piensa convertirse en cristiano o ya es cristiano, bueno, entonces pensemos en la vida que vamos a seguir más adelante. Si nosotros traicionamos al Señor Jesús, si nosotros nos volvemos atrás del camino que hemos seleccionado, las consecuencias son graves, son terribles. Déjeme regresar al libro de los Hechos y vamos otra vez a mirar en el versículo 20. Versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pedro, en el versículo 16, Pedro ya había dicho que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Recuerden que los salmos se le atribuyen a David. Así que Pedro hace mención en el versículo 16 acerca de lo que está diciendo David en los salmos. Y en el versículo 20, entonces Pedro nos dice, nos recuerda el pasaje que tenía en su mente, el de Salmos. Y cuando se menciona eso acerca de que tome otro su oficio, él está mencionando el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, verso 8. Ambos salmos hablan acerca de los poderosos enemigos de David, que eran hombres que estaban en posiciones de alcurnia, posiciones de liderazgo, y que esos hombres estaban en contra de David y trataban de derrocarlo y trataban de removerlo del trono, por supuesto, ayudando a su hijo. Pero eso es historia del Antiguo Testamento, en alguna ocasión lo comentaremos. David oró a Dios que más bien los removiese a ellos y los reemplazara con líderes piadosos y líderes que fueran confiables. Así que Pedro en efecto dijo que como David era un tipo de Mesías, estos pasajes estaban prefigurando, estaban preanunciando la traición de Judas y la necesidad de reemplazarlo. Entonces, Pedro es un apóstol inspirado y tomó los pasajes de Salmos, que podemos considerar que son pasajes mesiánicos, para referirse a la época en que Judas va a traicionar y que, bueno, así como David está pidiendo en los Salmos, ahora también se pide que haya una persona que reemplace a Judas. Esto aconteció, vamos a decir, no sé si un día antes o minutos antes o horas antes de que viniese el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Cómo es posible que Pedro supiera que Judas tenía que ser reemplazado? Bueno, recuerden que los judíos tenían instrucción constante tanto en las sinagogas como en el templo. Así que no es de asombrarse que aunque fueran humildes pescadores, debieron de haber tenido información suficiente del Antiguo Testamento y conocían esa parte de la historia. O quizá también Pedro recibió una revelación especial que no esté registrada en las Sagradas Escrituras. No nos afecta a nosotros como cristianos. Miren, Pedro supo de esto durante los siguientes 40 días a la resurrección, cuando se menciona que en la conversación, según Lucas 24, 45, cuando está hablando Jesús con los apóstoles, dice que les abrió el entendimiento. Déjenme ir otra vez a Lucas 24, y en el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que entonces, recuerden, los apóstoles están bajo una presión terrible, su líder ha muerto en la mente de ellos, ya se fue a los cielos, pero aún así todavía los aconteceres, los sucesos, los mantienen todavía con la mente turbada. Entonces, en estos momentos, cuando Pedro da esta idea, tenemos que recordar lo que dice en Lucas 24, 45. Dios, Cristo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Estaba en camino la gran fuerza, el gran Espíritu Santo que se iba a manifestar, después lo vamos a ver en el segundo capítulo de Hechos, cuando la iglesia por fin va a iniciarse. De cualquier manera que le haya llegado la información a Pedro, Pedro también sabía acerca de los requisitos para reemplazar a Judas. Noten ustedes los requisitos, los voy a leer otra vez para entenderlos, están en los versículos 21 y 22. Y esto es importante, dice 21-22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, requisito número 1. Para ser seleccionado el sucesor de Judas, debió haber sido un varón que todo el tiempo andaba con los apóstoles, andaba con los demás colaboradores en los viajes que realizaba con Jesucristo. Y número 2, que hubiera andado desde el momento, desde que fue el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, dice Lucas en Hechos 1:22. O sea, Pedro está diciendo que cumpla los requisitos del tiempo establecido para que pueda ser seleccionado como testigo con nosotros de su resurrección. Obviamente entonces Matías aceptamos que fue testigo visible también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, miren, las palabras de Pedro contienen estos requisitos y los voy a enumerar otra vez. Reemplazar a Judas tenía que ser uno de los hombres que había acompañado a los apóstoles, no una mujer. Uno de los hombres. En estudios posteriores vamos a mirar que a las mujeres se les restringe un poco la posición de liderazgo. Y en la época actual muchas mujeres están enojadas porque quieren ser pastoras y dicen que no debe de ser, pero después daremos la explicación por qué se les restringe. Número 2, el reemplazo de Judas tenía que ser con uno que hubiera andado por largo tiempo, quizás hasta los 3 años con Jesús y con los apóstoles durante su ministerio terrenal. Esto es importante porque desde el comienzo de la iglesia, y otra vez, aunque me duele decirlo, algunas mujeres no estén de acuerdo, Jesús va a estar haciendo énfasis en el liderazgo masculino, en el liderazgo de los hombres. Cuando un hombre le cede liderazgo a la mujer, entonces ni siquiera podemos decir que es la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo las mujeres tienen que mantenerse calladas, pero también pueden ejercer su posición de gran capacidad para enseñar, usándola con jóvenes, con jovencitas, con niños, con niñas o con inconversos, pero no con cristianos. Es una regla que después vamos a estudiar si acaso llega la oportunidad. Ahora bien, los 12 apóstoles no eran los únicos que habían andado con Jesús. Recuerden que en una ocasión Jesucristo había mandado a 70 personas en un viaje de predicación, una campaña larga. En Lucas capítulo 10, versículo 1, se nos habla acerca de el envío de esas 70 personas y cómo les dice que tienen que ir. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, les decía que realmente el trabajo era grande, dice el versículo 2, la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ya los siguientes versículos del capítulo 10 de Lucas habla más de los requisitos, cómo tenían que ir, cómo tenían que alimentarse. Pero el propósito de este requisito, en el caso de seleccionar el reemplazo de Judas, es darle credibilidad al testimonio de que realmente Jesucristo fue levantado entre los muertos. Miren, eso va a ser primordial. En la enseñanza del Evangelio, no podemos enseñar el Evangelio si no mencionamos primordialmente que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y para poder hablarlo, nosotros lo hablamos y lo decimos porque así lo dicen las Escrituras. Pero en el caso de el sucesor de Judas, debió de haber sido un testigo, uno que había visto y que había oído todos estos aconteceres. Por eso, los que mejor habían conocido a Jesús eran los mejor calificados para ser seleccionados de entre ellos, uno que tomara el lugar de Judas. Así que el reemplazo de Judas tenía que haber sido un testigo de la resurrección. La población, la gente que se reunía con los apóstoles, rápidamente llegaron a un acuerdo y seleccionaron, después de haber visto a todas las personas, seleccionaron a 2 personajes. Solamente aparentemente 2 personajes llenaban todos los requisitos y esos eran José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías,
Y las escrituras no dicen más acerca de estos hombres, nada más aquí en los versículos 22, 23 se mencionan sus nombres, dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Noten cómo los apóstoles le dan al Señor la oportunidad, no la oportunidad, Él tiene el derecho de escoger a sus apóstoles. Así que entonces el Señor es el que realmente va a escoger a través de las suertes que se van a echar para que sea seleccionado Matías. En nuestra opinión, ambos, tanto José como Matías, van a tener las mismas calificaciones y estamos seguros que si hubiera sido escogido José, iba a trabajar tan bien como Matías. Pero el Señor seleccionó a Matías y es todo. Pero en la opinión de nosotros los cristianos creemos que cualquiera de los dos podía hacer las acciones que correspondían a un apóstol. Ahora, como solamente era necesario un hombre para el reemplazo de Judas y como ambos calificaban para esta posición, simplemente se decidió dejar el asunto en las manos de Dios. Esta es la segunda vez que los apóstoles se reúnen en oración y es la primera vez que tenemos las palabras que se mencionan en la oración. Cuando dicen, orando, dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. En la primera ocasión nada más se menciona que oraban, pero aquí se nos menciona las frases que dijeron. En la siguiente presentación vamos a continuar con estos dos puntos que son interesantes y que me gustaría que compartirlos con ustedes para que tengamos un conocimiento cabal de lo que es la Iglesia de Cristo que está a punto de iniciarse. Dios los bendiga y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.